seguro, y por el tema de que uno no sabe quién va a estar el otro año, entonces uno no les puede guardar la nota, ¿sí? Así que por esa y por mil razones no se aceptan condicionales. ¿Sí? Hagan el grupo de salud mental, pongan salud mental ahí Mogasta, porque yo también estoy en salud mental acá en la capital, así no se me confunden. Pongan salud mental ahí Mogasta 2024, ¿sí? Bien. Bien, bien. Profe, Sí. si no se aceptan oyentes, por así decir, ¿por qué nos permitió inscribirnos en el SIU? No le entiendo. Porque en el SIU sí nos pudimos inscribir en su materia. No tengo idea de eso. ¿Y ustedes no están en condiciones de hacer la materia? Tenemos que rendir ciencias biológicas. Claro, eso ya no les sabría decir. Pero ahí ustedes estarían alterando la correlatividad, ¿sí? Por más que los deje anotarse, pero no la pueden hacer, ¿sí? Eso ya le tendrían que preguntar al secretario académico, me imagino. Pero no pueden alterar, ustedes sean conscientes de esto, ustedes no pueden alterar la correlatividad, ¿sí? Porque porque a la larga, cuando ustedes se quieren recibir, van a salir como que ustedes infringieron una ley, por así decirlo, ¿sí? Entonces no se puede. Por ejemplo, para ser básica, para ser adulto, ustedes tienen que tener ciertas materias aprobadas para poder cursarlas normalmente, ¿sí? Independientemente si el SUC los deja o no. Esas cosas ya le tienen que preguntar al secretario académico. No sé cómo se manejan en eso. No sabría decir eso. Pero ustedes tienen un plan de estudio que no pueden alterar proyectividades. Mucho menos con las que son enfermerías, que son las troncales y que tienen práctica, ¿sí? Tienen práctica, por eso es que no se permite condicionales. Seguro no los habilita. Y más sobre todo salud mental, que es otro tipo de práctica, no. Yo no tengo problema de que asistan a la teoría o de que se conecten, yo no tengo drama. En eso no, porque la universidad es pública, ustedes pueden ingresar, no tengo drama, pero no van a poder ni rendir parciales, ni hacer trabajos prácticos, ni hacer prácticas, mucho menos. No les sirve, digamos, eso. ¿Sí? Profe, pero Sí. en el plan no sale que es correlativa con ciencias biológicas, sí con básica, por eso debe ser que sí Debe les ser, permite a los chicos. claro, debe ser, sí, 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 debe ser. Debe ser. Sí, sí. Ustedes fíjense en las correlativas. Si no es correlativa, pueden cursar, sí, tranquilamente. Porque es imposible que en el SIU te dejen anotar si tenés alguna materia pendiente. Claro, sí, ustedes fíjense en el plan de estudio, si es correlativa o no, y si no es correlativa con las materias que ustedes tengan para rendir o para cursar, no hay problema. Lo que sí, como les digo, fíjense bien o consulten con el secretario académico o con la coordinadora, la licenciada Marín, si ustedes deben alguna materia que es correlativa y lo mismo nos deja inscribirse, que no se confíen de eso, ¿sí? Por ejemplo, yo me rijo del listado que me dan para cargar la regularidad o cuando me dan ahora para los que están anotados, ¿sí? En la cursada. Eso es el documento que a mí me permite
tener o respaldar, porque yo les tomé examen, los llevé a las prácticas y todo eso. ¿Saben? Bien. Vamos a ver un video para más o menos entrar en tema, ¿sí? De lo que es la salud mental, de lo que ustedes piensan, lo que es la salud mental. Lo mismo, el programa de salud mental yo no lo tengo todavía, porque depende de acá de La Rioja. Todavía no me lo pasaron porque tenían que hacer algunas correcciones, ¿sí? Pero más o menos les digo cómo es la materia, de qué se trata la materia. Siempre son 2 parciales, pueden recuperar uno solamente, los dos del recuperatorio, ¿sí? Tiene una instancia práctica, tiene una orientación comunitaria, ¿sí? Porque hoy hablamos de salud mental y no como antes que hablábamos de psiquiatría, porque antes era enfermería en salud mental y psiquiatría, ¿sí? Antes, como hoy justamente escuchaba un psiquiatra, que antes vos decías me voy al psiquiatra, era porque estabas loco, ¿sí? Todo eso se cambió el paradigma de salud mental y psiquiatría, ¿sí? De a poco se va cambiando la sociedad cuando hablamos de salud mental. Hoy el que va al psicólogo no es loco, ¿sí? Hoy todos podemos ir al psicólogo, todos podemos cuidar nuestra salud mental, y la salud mental es parte ahora de lo que es la enfermería comunitaria, también en salud mental, que también la vemos, ¿sí? Así que, bueno, ahí vemos un videíto y seguimos hablando, ¿sí? Por ejemplo, ya les dije, tiene 2 parciales, como todas las materias, ¿sí? A ver. Ustedes me dicen si se escucha o no, si se ve bien o no, ¿sí? ¿Se ve? Sí, ¿Se ve, chicos? ¿Sí? Bien. 1000 años. La locura es concebida como un fenómeno sobrenatural. Se realizan exorcismos y trepanaciones craneanas con el fin de expulsar a los espíritus malignos. Grecia, 430 a.C. Hipócrates elabora una de las primeras aproximaciones médicas sobre los trastornos de la conducta. Rechazando el argumento de las fuerzas sobrenaturales, ensaya categorizaciones que abordan la locura como una enfermedad fisiológica. Europa, Edad Media. La teología cristiana suplanta a las teorías naturalistas y la locura vuelve a interpretarse como una afección del espíritu. Los tratamientos quedan en manos de los llamados monjes alienistas. La locura se concibe así como un mal que debe ser castigado y reprimido. Argentina, 1770. Un grupo de presos es derivado a una dependencia del Hospital de Santa Catalina, conocida como El Loquero. Los varones furiosos, como rezan las clasificaciones de la época, son ahora internados en instalaciones apartadas. 28 de marzo de 1854. Tras la caída de Rosas, la administración sanitaria regresa a manos de las sociedades de beneficencia. Se crea el Hospicio de San Buenaventura, hoy Hospital Borda, y el Hospital de Alienadas, el primer manicomio femenino. La caridad relega así a la asistencia médica. Los profesionales solo realizan una visita diaria a los pacientes y dejan las medidas terapéuticas de emergencia a cargo de religiosas. 1880. De la mano de las ideas positivistas de la generación del 80, la psiquiatría comienza a influir cada vez más en el abordaje. Práctica que postula la internación en función de razones médicas. 6 de diciembre de 1929. Impulsada por la llamada psiquiatría moderna, nace la Liga de Higiene Mental. Desde allí se cuestiona a las sociedades de beneficencia y se propone un programa nuevo organizado científicamente con personal idóneo. 23 de mayo de 1946. Se crea la Secretaría de Salud Pública. El Estado pasa a ser concebido también como prestador de los servicios sanitarios. El término higiene mental pronto será reemplazado por el de salud mental y su abordaje alentará prácticas interdisciplinarias y un fuerte proceso de experimentación profesional que se mantendrá hasta la década de los 70. Venezuela, 14 de noviembre de 1990. La Organización Panamericana de la Salud adopta la Declaración de Caracas. Se insta a los gobiernos a reestructurar la atención en salud mental para promover modelos alternativos centrados en la comunidad. El sistema manicomial de internación forzada en crisis desde la década de los 70 comienza a ser puesto en debate.
Argentina era necesaria una nueva ley de salud mental porque Argentina adhirió a la Convención sobre Discapacidad. Entonces, dejamos de ver a las personas con discapacidad mental como objetos de protección para reconocerlos como sujetos de derecho. Al reconocerlos como sujetos de derecho, toda la normativa tradicional debió ser modificada y dictar una ley que realmente reconozca los derechos de las personas con discapacidad mental, con problemas mentales, de sus familiares, de los médicos. Había que cambiar totalmente la concepción tradicional. Las personas más vulnerables, al no tener acceso fácil a la justicia ni a abogados, terminaban sometidos a veces a decisiones de los jueces que decidían internaciones o decidían declarar la insania de una persona, y muchas veces esa persona sin posibilidad de defenderse o de pedir una revisión de esa medida cuando ya no fuera necesaria. Hoy la ley lo que está planteando son, primero, mayores restricciones para que los jueces no puedan actuar tan arbitrariamente, y por otro lado el derecho a tener un abogado, por ejemplo, de las personas internadas, derecho que ya en el ámbito de Ciudad de Buenos Aires la Defensoría General de la Nación lo está haciendo efectivo. ¿Por qué era necesaria una ley de salud mental? Porque estableció un marco regulador que dio cuenta de un movimiento de más de 20 años que comienza en nuestro país, en el sur de nuestro país, en la provincia de Río Negro, con un proceso de desmanicomialización, pero sobre todo porque colocó a las personas o a la persona en un centro de visibilidad, desplazándolo de la invisibilidad que tenía frente al poder de decisión que todos los operadores teníamos hacia ellos, es decir, tanto a nivel sanitario, social como jurídico. Hola, mi nombre es Daniel Buritica, vivo en Cali, Colombia. Bien. ¿Escucharon más o menos o pasó muy rápido? No se escuchó bien. Bien. Bueno. ¿Ustedes qué piensan de lo que abarca la enfermería en salud mental? ¿Qué piensan? Y yo creo que forma parte de todo el núcleo de la sociedad, porque más allá de que como enfermeros estemos o no bien de salud mental, pasamos a ser el apoyo, el sostén del que llega, ¿no? Y yo creo que es fundamental eso. Exacto. Hoy se habla de salud mental y no de psiquiatría como la locura, ¿sí? Salud mental, nosotros debemos estar preparados, cual fuera el lugar que trabajamos, para estar capacitados y preparados para poder hacer una valoración en la salud mental, ¿sí? Nosotros al poder hacer un examen del estado mental de la persona que ingresa, voy a poder determinar, ¿no? Y valorar y evaluar cuáles son sus emociones, cuál es la conducta del paciente ante la eventualidad, porque, por ejemplo, la salud mental y las emociones están incluidas en todo, nada más que antes no se veía esa mirada que hoy se ve de la salud mental y de lo que hablaba ahí de la higiene mental. Este término de la higiene mental, como la higiene física, el tema de higiene mental es un término nuevo, ¿sí? En la psicología. ¿Por qué? Porque hoy cuidamos la salud mental, ¿sí? Hoy prevenimos y promocionamos la salud mental, ¿sí? ¿Me aguardan un segundito y vuelvo? Acá estoy. Entonces, cuando nosotros abordamos un paciente, cuando el paciente, por ejemplo, va a la guardia, ¿sí? Con un tipo de dolor, por ejemplo, el tema que vimos recién, ¿cómo está su parte mental y su parte emocional cuando yo lo voy a abordar, ¿sí? Cuando yo lo voy a atender.
¿Cómo va a estar si está dolorido el paciente? A ver, la parte esa que muchas veces no la tenemos en cuenta. ¿Cómo va a estar si va con alguna queja, con algún dolor? ¿Cómo va a estar el paciente? A ver. De mal humor. Uh-huh. ¿Qué más? Puede estar ansioso, con miedo. Exacto. Agitado. Exacto. Y todas esas cosas que estamos hablando, ¿se altera la conducta del paciente? Sí. Exacto. Todo eso se va a alterar la conducta del paciente y se va a alterar hasta su estado mental. ¿Por qué? Porque va a estar ansioso, va a estar nervioso, va a estar irritable, ¿sí? Va a estar con agitación motora, que más adelante lo vamos a ver qué es. Agitación motora quiere decir que el paciente tiene alterada su motricidad, o sea, ¿qué quiere decir? Que va, viene, se sienta, se para, ¿sí? Entonces yo debo ser empática, comprender y entender que su estado mental, emocional, está alterado por esa afección física que tiene, ¿sí? O por ejemplo, si yo atiendo a un paciente que le hayan diagnosticado cáncer o le hayan amputado, siempre vamos a tener en la enfermería este aspecto de la salud mental, tanto para prevenir, para promocionar, como para atender. En el caso cuando el paciente ya tiene una afección, estamos hablando de afección física, ¿no? Que se altera la otra parte. Y obviamente va a depender de mucho del paciente, ¿sí? Entonces, independientemente de donde trabajen, hoy hablamos de salud mental. Antes, ¿qué decíamos? Si uno trabaja en el neuropsiquiátrico, ¿para qué quiero saber del paciente? ¿Para qué quiero saber cómo voy a tratar un esquizofrénico? ¿Para qué voy a...? No, porque el paciente incluso llega, hoy la ley habla de la inclusión de este paciente con alteraciones mentales, ¿sí? Entonces yo voy a tener un paciente en un servicio de cirugía con alteraciones mentales, o en el servicio de clínica médica con alteraciones mentales, o en el servicio de maternidad con alteraciones mentales. Entonces, si ustedes no están capacitadas para abordar a ese paciente, no van a poder cumplir su función de enfermera y mucho menos va a ser efectiva y va a ser placentera la estadía de ese paciente en el servicio, que muchas veces ha pasado, sobre todo a las pacientes embarazadas con alteraciones mentales, ¿sí? Entonces, hoy hablar de alteraciones mentales no es algo tabú como antes, no se la ve como antes. Y por eso hablaba el video de la aparición de una nueva ley de salud mental para hacer este cambio, ¿sí? Si no antes existían los neuropsiquiátricos como cárceles, ¿sí? Ahí más o menos, más adelante lo vamos a ver bien, pero más o menos en el video se ve cómo fue evolucionando la psiquiatría de la salud mental hasta llegar al día de hoy, cuando se habla de higiene mental y salud mental, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Es como que Ya. los conceptos de Sí. salud de la OMS y de salud mental van de la mano. Uno rompe el equilibrio, ya sea del bienestar emocional, psicológico, social, en su forma holística, y ahí es cuando ya entra el tema de la salud mental, ¿no es cierto? Exacto, sí. Recuerden que esta visión holística hace una visión integral, ¿sí? Lo físico, lo emocional y lo mental también, ¿no? Porque es parte de la persona. Bien, cuando hablamos de salud mental, por eso la materia empieza hablando de salud mental y no de psiquiatría, ¿sí? Vamos a abordar a la salud mental desde la higiene mental, desde la prevención de las enfermedades mentales y de la promoción de la salud. Yo voy a promover esto de estar sano mentalmente, ¿sí? ¿Qué es estar sano mentalmente? A ver, ¿qué piensan ustedes? Es como mantener el equilibrio entre disminuir el estrés, controlar las emociones, no sé, va a El depender. estrés no, porque ya estamos hablando de una alteración, ¿sí? El estrés quiere decir que mi salud mental ya no está. ¿Sí? Como que ir ¿Qué será buscando esto? los mecanismos de equilibrio, ¿no? Entre lo que hacemos en lo cotidiano, supongo. Sí, sí, tiene que ver con eso. Por ejemplo, ¿ustedes qué hacen para distraerse?
porque si no estaríamos todos con alteraciones mentales o desequilibrados. ¿Qué hacen ustedes los fines de semana? ¿Qué hacen generalmente para sentirse bien? Algún deporte, profe. Exacto. ¿Qué más? Hacemos deporte. ¿Qué más? Salir, tomar aire. Exacto. Salimos, nos recreamos. ¿Sí? Si tenemos algún hobby, También. exacto, recreamos bien. Y si no hago nada y me quedo en la casa, También, que es la necesidad del también. ocio. Exacto, el tiempo de ocio, ¿sí? Tiempo de ocio. Todo eso que hemos nombrado es higiene mental. ¿Vamos? Ahí hablamos de lo que es la higiene mental. Yo puedo hablar de que yo, para hacer este equilibrio, hago cosas que me favorecen a no entrar al estrés, ¿sí? Porque cuando yo entro, ya paso la barrera del estrés, ya estoy hablando de un potencial, ya estoy hablando de un indicio de que ese equilibrio ya no existe, ¿sí? Entonces, para no llegar a ese límite, debo hacer todas estas cosas, ¿sí? Por eso siempre es importante el permitirse a estar de ocio, a hacer una actividad, a hacer una actividad física, a hacer algo que me guste, ¿sí? A tener esta alegría o esta satisfacción emocional. Ahí es cuando hablamos de higiene mental, son las actividades de higiene mental. Profe, Sí. puede que en esta materia veo que las 14 necesidades de Virginia Henderson se separan en 7 fisiológicas y en 7 socioculturales. En esta materia entran las 7 socioculturales. No las vemos, las necesidades Virginia Henderson. Por eso no sé cómo lo han modificado el programa. Por eso yo estoy esperando el programa para largar el otro miércoles bien con la teoría. Ahora es una introducción que hacemos. Porque no sé cómo lo han modificado, pero usualmente no se trabaja con las necesidades de Virginia Henderson. No. Se va viendo ni con patología. Antes nosotros trabajamos con las patologías, pero ahora ya no. El nuevo paradigma habla o está dirigido a lo que es salud mental, promoción de la salud mental y prevención de las enfermedades, y ahí es donde entramos nosotros con las acciones de enfermería en estas alteraciones mentales, ¿sí? Este enfermo mental incluido en la sociedad, ¿sí? Porque la nueva ley, la nacional y la provincial, habla de la descomunalización, de cerrar los neuropsiquiátricos, de la no discriminación del paciente, de no tomar como el paciente con alteraciones mentales como una discapacidad, ¿sí? Entonces, es un proceso largo que se viene trabajando de hace mucho tiempo, pero que todavía no podemos lograr cerrar los neuropsiquiátricos, ¿no? Pero ya hay muchas personas con, ahora hablamos de personas con, no se dice enfermos mentales, ¿sí? Ya no se habla de enfermo mental, ¿sí? Se habla de un paciente padeciente o un cliente o un usuario padeciente, ¿sí? Que padece una alteración mental, ¿sí? Ni siquiera se habla de manicomio, ya se sacó todos esos términos. Por eso ahí en el video dice, es un paciente de derecho. Antes los pacientes con alteraciones mentales no tenían ni documentos, chicos. Ahora el paciente puede votar, puede elegir, puede decidir, ¿sí? Obviamente que hay casos extremos donde está en peligro su vida o la vida de otros, en donde sí sigue actuando la justicia y se interna por riesgo a la vida, ¿sí? Únicamente. Pero incluso ahora no hace falta que el psicólogo o el psiquiatra indique la internación, sino el equipo de salud puede decidir sobre ese paciente, ¿sí? Llámese psicólogo, llámese psicopedagogo, llámese trabajador social, llámese licenciado en enfermería, ¿sí?
todos trabajan en equipo, todo lo abordamos a la persona padeciente, ¿sí? No hablamos de paciente, persona padeciente. Bien, vamos entendiendo el cambio de paradigma que hizo la salud mental y psiquiatría, ¿sí? Hablamos de salud mental de la comunidad, que mucho se vio reflejada cuando tuvimos la pandemia, ¿sí? ¿Cómo estaba la salud de la comunidad? ¿Se acuerdan? ¿Estaba bien? No, estaban todos alterados, Exacto. miedo. Hubo un gran desequilibrio porque apareció el miedo, apareció el aislamiento, aparecieron los ataques de pánico, aparecieron las dificultades de la adaptación a las nuevas leyes sociales que había impuestas en ese momento, ¿sí? Aparecieron un montón de otras cosas que antes no existían y que, ojo, que pueden seguir existiendo, ¿no? La mente o la sociedad no estaba preparada para semejante impacto, ¿sí? Que se morían 2 a 3 familiares, o sea, era un caos. Y a raíz de eso quedaron muchas alteraciones en las emociones y en la mente de las personas, ¿sí? Realmente fue un impacto muy grande de la salud mental de las personas, de la comunidad, del país, de las provincias, de todo. Hubo más demanda en cuanto a la atención psicológica, ¿sí? Que hoy por hoy se incorporó el equipo de salud mental en los centros primarios, que antes eso no existía, ¿sí? La nueva ley habla de esta red de contención para este paciente que ha sido externado, ¿sí? ¿Qué quiere decir externado? Que salió de la internación, que salió de las rejas, que salió de las paredes y tiene derecho a ser incluido en una sociedad. Y la sociedad tiene la obligación de recibir a este paciente, tiene la obligación de entender a este paciente y no asustarse, porque ¿qué pasaba antes? Como decía la gente, ahí va el loco, ¿sí? ¿Y qué hacían? Los molestaban, hasta los metían presos, ¿sí? O los llevaba a la policía, porque producía ¿qué en la sociedad este paciente? Un desorden. Desorden, miedo, ¿sí? Miedo, sí, eso. Bien, porque tampoco había una preparación para saber cómo tratar este tipo de paciente, para que el paciente no se sienta amenazado, porque ¿por qué el paciente reacciona así, la persona, perdón, reacciona así? Porque se siente amenazado, ¿sí? Yo creo que la persona padeciente tiene miedo de nosotros, por eso reacciona así. No sé si alguna vez vinieron a La Rioja, acá, bueno, fueron muchos como personajes sociales con alteraciones mentales, que le llamamos pacientes, personas padecientes sin hogar, ¿sí? Los que andan deambulando en la calle, no sé si acá hubo muchos, y hoy por hoy hay una señora que tiene muchas bolsas con basura, y ella es agresiva con la gente. ¿Pero por qué es agresiva con la gente? A ver, ¿qué creen ustedes? Porque la gente se burla, profe, ¿o no? Exacto, porque la gente la molesta. Entonces la gente la corre, le echa agua, le quita las bolsas. Lo que menos hace es comprenderla, al contrario, ¿sí? Entonces ella, al verse amenazada en su integridad, su reacción va a ser esa. Recuerden bien esto, el paciente, la persona padeciente pierde el contacto con la realidad, pierde la percepción del mundo, pierde la percepción de la realidad. ¿Qué quiere decir perder la percepción de la realidad? Es perder la manera de ver la realidad, igual que nosotros, igual que una persona mentalmente sana. Ellos ven diferente el mundo, ¿sí? Entonces nunca voy a pretender que este tipo de personas entienda lo que son las reglas de la sociedad. ¿Hay en Aymogasta, hay personas de ese tipo así o no?
Sí, Yo, profe. por ejemplo, lo tengo acá en mi sector a Gastón, que acá todos lo conocen, y él, por ejemplo, está medicado. Ajá, Ahí en la salita le ponen la medicación todos los bien, meses, pero cuando bien, ya se le está yendo el efecto, digamos, sí, y se pone agresivo, él te claro, insulta. claro, Pero si no, él va a la salita todos los días, te claro, saluda bien, pero claro, claro. antes como que lo molestaban más, ahora ya no. Exacto, exacto. De a poco la gente va incluyéndolo en la sociedad. Sí. De a poco, sí, sí. Y las leyes hicieron mucho, ¿no? La ley hicieron mucho. Aunque falla el orden, el dispositivo de la regulación de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Acá en La Rioja tenemos una gran controversia que es la parte privada, los neuropsiquiátricos privados, las clínicas psiquiátricas, que hoy por hoy, por ley, les tuvieron que cambiar el nombre. Son clínicas de salud mental, ¿sí? Siguen internando y dando medicación y dando otros tipos de terapias que ya no se daba antes, ¿sí? Así que es todo una guerra ahí entre lo que debe ser, lo que es y lo que hacemos, una cosa así. Entonces, ¿por qué pasa por el lado comercial? ¿Sí? Recuerden que la medicina es un comercio también. Entonces, muchas personas no están, muchas familias no están capacitadas como abordar este tipo de pacientes. Entonces se ven desbordados. Ojo que es un proceso muy difícil. Imagínense, es un paciente que no sabe que hace frío, que hace calor, que existe la lluvia, que existe el día, que existe la noche, ¿sí? Tienen rutinas, tienen la medicación, tiene que ser dada a horario, y si sube de peso, tiene que aumentarse la medicación, no debe recibir ciertos estímulos, ¿sí? Deben estar abordados con diferentes tipos de terapia. No es fácil tener un paciente con alteraciones mentales en la comunidad o en la familia, ¿sí? Pero no es imposible. No es imposible. Ya de a poco vamos cambiando la visión de lo que es la salud mental y la psiquiatría, que entra todo esto de las enfermedades mentales, cuando la mente ya se bloquea y aparecen estas enfermedades mentales, que más adelante las vamos a ir viendo también. Pero la visión del nuevo paradigma es salud mental en la comunidad. Cuidamos la salud mental de la comunidad. Prevenimos la enfermedad mental. ¿Cómo vamos a prevenir esa enfermedad mental? ¿A través de qué? De talleres, ¿sí? De manejo del estrés, ¿sí? Recuerden que no se habla de suicidio, ¿sí? No se habla, pero se aborda, sobre todo el suicidio que se da mayormente los suicidios se dan en la edad de la adolescencia, ¿sí? Entonces abordamos esta higiene mental de los adolescentes. No hablamos de suicidio, ¿sí? Eso está prohibido por ley. Es más, que eso no se cumple, ¿cómo se dice? Los medios radiales, los medios ¿cómo se dice? De comunicación sería, todo lo que hacen prensa, no deben decir, fulanito de tal se ahorcó de una planta, ¿entendés? Porque si no, ahí estamos dando un mensaje, ¿sí? De ideación suicida. Estamos diciendo cómo la persona, dándoles herramientas a otras personas que están en crisis, de cómo puede llegar a realizar, ¿sí? Entonces está prohibido por ley eso. Algunos lo cumplen, solo de decir una persona puso fin en su vida, algo así pueden ellos decir en los medios, pero no hablar de la palabra suicida. Igual que nosotros no tenemos que hablar, por ejemplo, hace muchos años en Chepes se dio una secuencia de 3 chicos que se suicidaron. Entonces yo no voy a hablar del suicidio, yo voy a hablar de qué. ¿Qué siento yo como adolescente? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué estrategias puedo usar? ¿A quién puedo hablar? ¿Sí? Si yo no tengo esta confianza en la familia. ¿Qué número puedo llamar? ¿Cuáles van a ser mis herramientas? ¿Dónde tengo que fortalecerme? ¿Dónde tengo que trabajar? ¿Me entienden cómo es más o menos? Sí, profe.
y no directamente hablar, sí, los jóvenes se suicidan, no se tienen que suicidar, hábleme, sí, no, porque estaríamos como abriendo más una brecha muy difícil para los adolescentes, ¿sí? Es difícil abordar al adolescente, muy difícil. Hoy en día nos pasa con la vacuna del dengue, no sé cómo les pasa a ustedes, pero el adolescente no se quiere vacunar, ¿sí? El adolescente no va al centro primario, el adolescente le tiene miedo a las agujas, el adolescente cuesta que entiendan lo que es el riesgo de enfermedad, ¿sí? Entonces no usemos como estrategia el de imponer, el de exigir, que nos pasa como padres muchas veces, no porque al contrario, ahí vamos a estar alejando al adolescente y no usando, y no atrayéndolo, ¿no? Y no lograr captar la atención, la comprensión y la confianza del adolescente, ¿sí? La etapa de la adolescencia es una etapa muy difícil. Y así con todo, ¿no? Con toda etapa de la vida que está pasando la persona, en la que se encuentra en crisis, en donde el pensamiento no es tan racional por la situación que le está pasando, ¿no? Ya sea de enfermedad, de crisis económicas, de crisis familiares, de divorcios, separaciones, de muerte de hijos, muertes de padres, de alguna discapacidad que tenga, de algún accidente traumático o hecho traumático que le produzca una invalidez en la persona, en fin, mil cosas que pueden hacer que el paciente, que la persona entre en crisis, y esa crisis, si no se soluciona, puede llevarnos a una alteración mental, ¿sí? O a un suicidio. ¿Vamos entendiendo por ahí? Sí, gracias. Bien. ¿Les gusta salud mental o no? ¿O qué idea tenían ustedes de salud mental? Sí, básicamente eso, y como que todo se va a ir relacionando con todo, porque esto es mucho más también con los adolescentes y con los adultos mayores, porque dependiendo de la patología que cursan, también afecta mucho a veces a la salud mental, porque no tiene el apoyo de la familia, porque no tiene recursos médicos, ni social, de obra social. Exacto. Y las cosas que también llevan a eso, ¿no? Exacto, sí. Y es un factor por ahí medio triste, tanto en todos, tanto en el adolescente como en el adulto mayor es triste, porque son los que menos apoyo por ahí tienen desde la sociedad, desde las políticas y desde todo, ¿no? Porque es viejo, porque es viejo, y porque es joven, porque es joven. Exacto, sí. En todas las edades vamos a tener un justificativo del por qué actuamos así o por qué pensamos así, ¿sí? Y ustedes cuando pasan por esta materia, cuando van a abordar el paciente, cuando están internados o en la atención común, van a empezar a tener en cuenta esto de la parte mental, que antes capaz que decían, bueno, le tomo la presión, lo peso, lo tallo, le tomo el pulso, la temperatura, listo, está bien, y se va. Y no es tan así, ¿sí? Voy a empezar a preguntarles sutilmente, porque no a todos nos gusta dar información de la parte privada nuestra, ¿no? O muchas veces va a decir, ¿y por qué pregunta tanto? Y qué chusma que es la enfermera, ¿por qué pregunta tanto, sí? Por eso tiene que ver con la estrategia que yo uso yo en la relación enfermero-paciente, ¿sí? Para que esta recogida de datos sea de manera integral, hasta terapéutica. Nosotros acá en Salud Mental hacemos una entrevista terapéutica, no sea tomada como una amenaza o no sea tomada como para sacar información, ¿sí? Que sea abordada desde otro punto de vista, digamos. Entonces, cuando ustedes vayan a atender un paciente, van a tener en cuenta también la parte mental y emocional que está pasando la persona en ese momento. Porque pueden llegar a decir, sí, me siento mal, me falta el aire, me duele el pecho. Ustedes realizan el control de enfermería, las constantes vitales dan normales. Entonces dicen, no, tenés bien todo, listo, váyase. No es así. ¿Qué puede estar cursando el paciente cuando presenta todo eso? Que hoy por hoy es muy común. Puede estar en depresión. Un ataque de pánico, ¿sí? Un ataque de ansiedad.
Entonces, el paciente siente la sensación de falta de aire, la sensación que me voy a desmayar, la sensación de que me duele todo, la sensación de no sé qué me pasa. Y nosotros abordamos. Si ya hicimos el examen físico, está normal. Si ya realizamos las constantes vitales, que son los signos vitales, da normal. Vamos a ir descartando y vamos a ir ya perfilando por ese otro lado, por el lado de las emociones. Entonces uno sutilmente va preguntando si tuvo alguna situación de estrés, si tuvo alguna discusión, si tuvo alguna pérdida reciente, si tuvo algo, porque muchas veces algo inconsciente, que lo tuvieron 2, 3 días y aparece hoy, ¿sí? O si tiene ataques de pánico o ataques de ansiedad, ¿sí? Entonces, lo que cómo vamos a guardar en ese momento va a ser desde ese ámbito, ¿no? De la parte de la salud mental, ¿sí? Entonces vamos a utilizar mecanismos de defensa de la persona para poder manejar esa situación que no es física y es mental. Y ya vamos a ver también, vamos a trabajar sobre las herramientas para poder abordar y salir de ese momento, ¿sí? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Para mí también por ahí lo fundamental que deberíamos de conservar como profesionales el día de mañana y de los que ya son es el juramento hipocrático, porque por ahí muchos de los pacientes no quieren como ser sinceros con uno, por el hecho que después uno se va acordando en otro la problemática que está cursando el paciente, ¿me entiendes? Como pasa a veces en los pueblos chicos. Exacto. Y eso como que por ahí los inhibe y no les permite de que puedan hacer una entrevista amplia para dar soluciones a ello, no más para otra cosa, ¿no? Exacto, pero va a depender mucho de la habilidad que tiene la enfermera en el abordaje y en la relación enfermero-paciente, ¿sí? O enfermero-usuario, ¿sí? Es la confianza, es el lugar donde yo voy a hacer esta anamnesis, es el lugar donde yo voy a tenerlo al paciente sabiendo que ya no es físico, sino es emocional. Entonces, obviamente que no lo voy a hacer donde haya mucha gente o donde justo esté la Pepita, que es vecina, ¿entienden? O sea, vamos a cuidar todas otras cosas que la ley lo habla para poder abordar a este paciente, porque si no, si yo lo dejo ir a este paciente con estas características, probablemente termine en una alteración mental o en cosas peores como la autoflagelación o el intento de suicidio, ¿sí? Y es un paciente que lo vamos a tener recurrente en la guardia porque no se resuelve, ¿sí? Así que, bueno, chicos, ¿estamos ahí? Sí, profe. Muy bien, ya la próxima clase ya tendré más claro en cuanto al programa, ya se lo estaré pasando cuando me lo pase la coordinadora de enfermería universitaria acá de La Rioja, y vamos a ir trabajando sobre eso, vamos a comentar los trabajos prácticos, vamos a ir comentando de cómo vamos a hacer las prácticas también, que eso hay que determinarlo, que es mucha tarea comunitaria, ¿sí? El nuevo paradigma, digamos, de la salud mental. Muy bien, chicos, nos estaremos viendo, si Dios quiere, cuando yo vaya a Imogasta, ¿sí? Gracias, profe. Muy bien, un gusto escucharlos. Nos estamos viendo la próxima. Chao, profe, nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe.